Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta tercera semana del curso de capacitación, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. En esta ocasión vamos a ver el módulo 2, que corresponde a conducir la sesión o curso de capacitación o de formación. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan desarrollar los conocimientos para poder realizar correctamente en la práctica el encuadre, el desarrollo de su clase muestra y el cierre de la misma. Para ello nos vamos a basar en la implementación de dos técnicas muy importantes que marca el estándar, la técnica instruccional y la técnica grupal, que dentro de la técnica instruccional vienen tres: la expositiva, la demostrativa y la diálogo-discusión. Y las técnicas grupales, bueno, son abiertas, pero lo que busca es facilitar el aprendizaje de una manera grupal y que todas las actividades puedan desarrollarse en equipo. Todo esto con el objetivo de, bueno, facilitar el proceso de aprendizaje cuando nosotros estemos dando cualquier curso. El estándar de competencia marca para este elemento 2. Recuerden que el primer elemento que vimos la semana pasada y las 2 semanas anteriores era la preparación, en la que evaluaba conocimientos, desempeños, actitud, hábito, valor y productos. Dentro de los conocimientos, el aprendizaje, los dominios de aprendizaje, las teorías de aprendizaje. Vimos los desempeños de la lista de verificación, actitud, hábito y valor. También vimos que era orden y responsabilidad. Y los productos que se entregan en esa primera parte de la preparación o del primer elemento, que era la lista de verificación y la carta descriptiva o el documento de planeación. Para este segundo elemento, que es la conducción del curso de capacitación, los criterios de evaluación o las competencias que evalúa el estándar son tres: los conocimientos acerca de los tipos de grupos que pueden existir cuando nosotros demos una sesión y de qué manera podemos retroalimentarlos, podemos irlos manejando para que logren el aprendizaje, los tipos de participantes que nos podemos encontrar. En cuanto a los desempeños, es la forma en que nosotros podemos conducir el curso de capacitación, y la actitud, hábito o valor que evalúa este segundo elemento es la amabilidad, la responsabilidad y la tolerancia. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver primero los conocimientos. Dentro de los conocimientos, que son como que la formación teórica que nosotros debemos conocer y que en el momento que ustedes deseen evaluarse para obtener su certificado, les van a preguntar, va a venir un segundo cuestionario de este elemento de conducción. Entonces, vienen los tipos de grupos. Nosotros, cuando realizamos ciertas dinámicas grupales, que lo marca mucho el estándar, debemos ir analizando qué comportamiento tiene ese equipo. Sabemos que no todos nuestros grupos son iguales, ¿no? Y no son perfectos. Todos los grupos tienen algunas diferencias, cualidades que los hacen únicos. Y esas cualidades pueden ser positivas o negativas, ¿no? Entonces tenemos que identificar qué tipo de grupos se van formando en nuestra sesión, y a través de esa identificación del grupo nosotros podemos saber la forma en la que podemos manejarlos de una manera responsable, amable y apropiada para ir manejando nuestra sesión de cursos. El estándar de competencia 217.01 nos dice que podemos tener 4 tipos de grupos: el grupo silencioso, el participativo, el indiferente y el agresivo. Cuando hablamos de un tipo de grupo silencioso, estamos hablando de un grupito en donde la mayoría de los participantes no se involucran con nuestra clase, con nuestra dinámica, no participan de manera espontánea, es decir, su participación no es voluntaria, a menos que nosotros les preguntemos.
son muy temerosos, tienen miedo, sienten un poco de vergüenza, no les gusta participar. Entonces, hay que identificar muy bien el por qué está siendo un grupo silencioso. Hay veces que la misma dinámica de los grupos hace que ese grupo en particular se vuelva silencioso. Y esto es porque a lo mejor existe bullying, porque a lo mejor otro grupo está creando pues cierto poder o lo está manejando para que no participe. Incluso también nosotros con nuestras acciones, si le damos solamente un valor o la participación a un solo grupo o nos mostramos amables con un solo grupo, el otro grupo, el silencioso, menos va a querer participar. Entonces, lo que se propone o lo que se sugiere es que nosotros animemos al grupo silencioso a participar, le demos la confianza. Algo muy importante es reconocer su valor para participar, agradecerles, reforzar, esto es muy importante, los avances que tienen, hacerlos visibles del avance que han tenido, darles la confianza, ¿no? Más que nada animarlos y generar con ellos la participación o la integración de ese grupito silencioso con el demás, con el resto del grupo. Hay otro tipo de grupo que es el participativo. Este grupo o este tipo de grupo es el que todos quisiéramos tener en nuestras clases, sobre todo porque nos hacen la clase más dinámica, lo que nosotros tenemos planeado lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo que le gusta participar, atiende nuestras dinámicas, a nosotros va fluyendo nuestra sesión de clase porque ellos nos van apoyando con su participación. Desafortunadamente, pues no tenemos siempre ese tipo de grupo. En caso de que sí lo tengamos, lo importante es mantenerlos. Lo que se propone o lo que se sugiere es aprovechar al máximo la participación de este grupo sin dejar de lado a los demás grupos. Hay ocasiones en las que este grupo quiere estar participando, Hay que agradecerle su participación, sin embargo, hay que cederle el paso a los demás grupos para que todos tengan la misma oportunidad de participar. Únicamente aquí lo que se sugiere es controlar los tiempos de participación. No sé si han tenido la oportunidad de tener este tipo de grupos en los que quieren participar demasiado, exponen aprendizajes vivenciales y esto genera que se lleve mucho más tiempo del programado. Entonces, lo que se sugiere en el estándar es agradecer su entusiasmo, retroalimentar, aprovechar y mantener esa participación, pero con cautela, ir controlando los tiempos y dándole paso a que todos los demás grupos participen. Tenemos un tercer grupo o un tercer tipo de grupo que es el grupo indiferente. Este tipo de grupo es cuando los participantes pues están un poco desinteresados por el tema, se muestran ajenos, están un poco distraídos con el celular, con platicando, voltean mucho hacia el exterior, generalmente no les interesa estar en el curso y hay que definir o hay que saber el por qué se están mostrando indiferentes, ¿no? ¿Qué es lo que no les está gustando? ¿Por qué se están mostrando apáticos? ¿Por qué no les interesa tomar ese curso? Lo que sugiere el estándar es usar otro tipo de técnicas que ayuden a motivar a los alumnos a que el objetivo del curso les va a dejar mucho, ¿no? Crear un ambiente de trabajo o un ambiente de clase que a ellos les pueda gustar, igual cambiar la técnica, si ellos están mostrando indiferentes a nuestras diapositivas o a nuestro tema, a lo mejor llevarlos a algo más vivencial, despertar ese interés o simplemente preguntar el por qué se muestran así. A lo mejor tuvieron un mal día, a lo mejor se encuentran tristes por alguna situación en particular, entonces no quiere decir que sea específicamente nuestra clase, pero hay que saber el por qué el ambiente de trabajo en el que estamos nosotros trabajando en ese momento no les está despertando el interés por aprender. Por último, tenemos otro tipo de grupo, que es un grupo agresivo.
Este tipo de grupo siempre están a la defensiva, preguntan, pero con el objetivo de evidenciar si sabemos o no sabemos del tema. Constantemente nos están retando a que nosotros podamos enfadarnos, salir de nuestro control. Siempre están a la defensiva y este tipo de grupos suelen burlarse demasiado de lo que se hace o preguntan mucho el por qué o quieren como evidenciar que quizá ellos lo saben más que nosotros como impartidores de curso. Entonces aquí vamos a tener que poner mucho en práctica la actitud, hábito o valor de la amabilidad, ¿no? En esta parte el instructor se sugiere que responda con una actitud de sencillez, aceptación y humildad. Es decir, acepto que quizá no lo sé todo, reconozco que no soy poseedor de toda la verdad, pero me preparo para darte la clase y me preparo para poder impartir correctamente y que tú te lleves un buen aprendizaje, ¿no? Es la única manera en la que nosotros vamos a poder responder positivamente a ese grupo agresivo. Generalmente este tipo de grupos agresivos son durante las primeras sesiones de clase porque generalmente miden nuestro aprendizaje. No se sugiere que respondamos de la misma manera, simplemente con amabilidad, con sencillez y aceptación de que lo único que buscamos es su aprendizaje. Les invito a que si van teniendo dudas, por favor me pregunten en el foro de preguntas y respuestas y lo más pronto posible yo podré responderles. Entonces, lo que vimos anteriormente son los grupos, los tipos de grupos, ¿no? Podemos tener los 4 tipos de grupos en un solo salón de clase o una sola sesión. Podemos tener solo 2, podemos tener solo 1, pero hay que identificar perfectamente cuántos grupitos de clase y de qué tipo tenemos para saber cómo actuar en cada uno de ellos. De manera individual, tenemos 4 tipos de participantes. Los tipos de participantes aquí se refiere al tipo de comportamiento que prevalece de manera individual, pero también en grupo, con la finalidad de que nosotros como docentes, instructores o facilitadores podamos tener un manejo más personalizado con ese tipo de participantes. Nosotros sabemos que no podemos tratar igual a todos nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque son alumnos con diferentes personalidades y con diferentes necesidades. Ahí es donde recae una de las importancias o de los objetivos particulares de un facilitador. No solamente dar una clase de inicio a fin, de corrido y ya, ¿no? Sino también ir viendo, midiendo el aprendizaje y evaluando cómo vamos a ir manejando tanto a los grupos de manera colectiva como a los tipos de participantes de manera individual. Y tenemos 4 tipos: el Contreras, el aliado, el experto y el novato. El Contreras es una persona que constantemente nos está interrumpiendo, ya sea porque habla con otro compañero o porque hace ruidos, porque sale muchas veces al baño, porque está con su celular, porque nos está preguntando a lo mejor cosas sin sentido o simplemente porque le gusta debatir con nosotros, ¿no? Entonces, lo que sugiere el estándar es que nosotros como docentes o facilitadores podamos tener a este participante de aliado. ¿De qué manera? Dándole algunas tareas para que nos apoye. Por ejemplo, si vamos a hacer una técnica grupal y necesitamos repartir algún material, pedirle que nos apoye repartiendo ese material. Si vamos a hacer una técnica demostrativa en la que podamos hacer un ejemplo, pues a lo mejor a él lo utilizamos como aliado para pedirle que pase al frente y hacer el ejemplo o el ejercicio con él. De esta manera, esta persona la vamos a tener un poco más controlada
no nos va a interrumpir tanto y se va a hacer parte de nosotros como un aliado, ¿no? Es como convertirlo de Contreras a un aliado de nuestra clase. No, esto no quiere decir que nosotros lo vamos a premiar o vamos a tener ciertos privilegios de él frente al grupo. Lo que queremos es que se calme un poco y que nos deje seguir nuestra dinámica de clase. El experto es una persona que quizá por su experiencia, por otros estudios, por otros cursos que ha tomado, quizá tenga un nivel más elevado de conocimientos, de capacidades o de habilidades que el resto de sus compañeros. Entonces, a él quizá lo que nosotros vamos a impartirle ya lo conozca. Entonces tenemos que elevar un poquito más el conocimiento para darle algo adicional que pueda reforzar su conocimiento que ya llevó. Aquí lo importante que sugiere el estándar es que lo tomemos como un ejemplo y preguntarle, ¿no? Cosas que nos pueden servir a nuestra clase y que también a él le puede ayudar a reforzar esos conocimientos y que también les puede ayudar a todo el resto del grupo. Invitarlo a participar, qué sabe del tema con base en su experiencia, cómo hizo él esa actividad, darle confianza, reforzar sus conocimientos o asignarle otro tipo de actividades de otro nivel, un poquito más elevado, para que él pueda seguir reforzando esos conocimientos. También solicitarle que nos apoye esperándonos porque el resto de sus compañeros no conoce ese tema, ¿no? Entonces, no es dejarlo de lado sin que, por ejemplo, no es dejarlo de lado en el sentido de que él como ya sabe, pues que se retire o no hacerle caso, sino darle otras herramientas para que siga reforzando a un nivel más esos conocimientos. El aliado es aquel participante que se muestra afín a nuestra forma de pensar, a nuestras dinámicas, participa, generalmente siempre está de acuerdo con nosotros. Entonces, esta persona de aliado siempre va a estar participando y va a estar apoyando nuestras ideas. Entonces, lo podemos tomar como tal de aliado para que en algún momento, si la dinámica de trabajo se muestra un poco silenciosa o agresiva, él pueda rescatar la clase en el sentido de la participación. No quiere decir que él va a dar el curso. El aliado es una persona que va a estar apoyando nuestras dinámicas, la participación, la forma de llevar la dinámica de clase, pero no quiere decir que sea la persona que va a realizar todas las actividades, sino simplemente va a ser un motivador para el resto de sus compañeros. Y por último, el tipo de participante novato. Este se refiere a un participante que, todo lo contrario al experto, tiene un bajo dominio de los conocimientos previos a nuestro curso, interviene muy poco, generalmente es muy silencioso, se equivoca en la participación, etc. Entonces, lo que sugiere el estándar es que nosotros reforcemos sus conocimientos con algunas actividades extras que puedan ayudarlo a ponerse al corriente de la sesión. Quizá agregar lecturas adicionales, ejercicios extras que a él le ayuden a reforzar esos conocimientos. De no dejar de lado a este tipo de participantes porque es el que debemos reforzar para ponerlo al nivel de todos. Bueno, ya vimos entonces los conocimientos que evalúa, los tipos de participantes y los tipos de grupos. Ahora viene el otro criterio de evaluación, que es actitud, hábito o valor. Como les comentaba en la sesión anterior, el estándar de competencia no suma puntos por tener responsabilidad, por tener tolerancia o amabilidad, sin embargo, sí resta. Entonces, si ustedes quisieran certificarse, hay que tener mucho cuidado en este tipo de actitud, hábito, valor, de manera que se cumpla para que no nos reste puntos. Recuerden que en la primera parte o en el primer elemento, que era la de preparación, venían 2.
responsabilidad y orden. Aquí muestra la responsabilidad nuevamente, que es acerca de la manera en que se mantiene el interés del grupo para brindar apoyo a los participantes o capacitándose en el logro de los resultados de aprendizaje. Otra es la tolerancia, que es la manera en que se respeta el ritmo de aprendizaje de cada participante, lo que veíamos hace un momento. Vamos a tener diferentes tipos de participante, entonces hay que ver de qué manera podemos ir manejando el ritmo de cada uno de ellos para que su aprendizaje sea el esperado. La tolerancia recae en que no voy a ser más tolerante con la persona experta, puesto que ya sabe o ya tiene muchos conocimientos previos, y voy a ser poco tolerante con el novato porque no sabe nada y a mí me va a interrumpir mi clase o no me va a llevar al cumplimiento de mis objetivos. Entonces ahí recae la tolerancia. Ser tolerante en el ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes o participantes. Y por último, la amabilidad. Esta es la manera en la que los participantes y capacitandos van a expresar sus dudas, cómo nosotros les vamos a responder, cómo les vamos a prestar atención, de qué manera les vamos a brindar respuesta a sus planteamientos, a las dudas que ellos tengan y cómo vamos a ir manejando esa dinámica de clase. Puede haber muchas ocasiones en que el tipo de grupo agresivo o silencioso nos saque de control y ahí reside la tolerancia y la amabilidad, la manera en que vamos a responder. Entonces hay que tener mucha sencillez, mucho cuidado, mucha amabilidad en el sentido de la dinámica de nuestra clase. Nunca perder la tolerancia o el control de la sesión. Y bueno, el último criterio, pero el que nos evalúa más, perdón, el que nos evalúa más puntaje es la de los desempeños. Esto se refiere a la forma en cómo vamos a llevar a cabo nuestra sesión, desde el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, aquí les voy a pedir una disculpa por la cantidad de texto que llegan a ver, pero no hay otra manera de ponerlo sin que se me vaya algún punto importante que evalúe el estándar de competencia. Entonces, aquí en el punto número 1, que marca el inicio, encuadre o apertura del curso, es cómo nosotros lo vamos a decir o lo vamos a hacer. Recuerden que los desempeños evalúan el hacer. Entonces, en cuanto esto va mucho de la mano con nuestro documento de planeación del curso, que ya lo hicieron. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo que viene aquí es lo mismo que ustedes ya tienen en su planeación de curso. El encuadre, el desarrollo y el cierre. Si alguno de ustedes ya hizo su planeación de clase, su documento de plan de clase, hay que ir identificando que tenga todos y cada uno de estos elementos, ¿ok? Entonces, esto es el desempeño y dentro del desempeño es cómo yo voy a dar mi clase. En punto número 1 es el inicio, encuadre o apertura del curso. Lo primero que tengo que hacer es llegar, saludar. Saludamos al grupo, nos presentamos. En esta presentación podemos decir los años de experiencia, cuál es nuestro perfil profesional, de dónde somos, la información que queramos dar. Debemos presentar los objetivos a los participantes. Recuerden que en la planeación que tenemos, desarrollamos o diseñamos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces tenemos que mostrarlos. Mencionamos la descripción general del curso, a qué se va a referir nuestro curso, de qué va a tratar, por qué es importante, una descripción general que no nos lleve más de 1 minuto. Hay que mencionar qué temas vamos a ver dentro del curso, temas y subtemas.
Algo que marca mucho el estándar es preguntar siempre si tienen dudas. Entonces, casi en cada inicio, desarrollo y cierre hay que estar preguntando dudas. Cada que hagamos una dinámica expositiva, diálogo, discusión o demostrativa, hay que preguntar dudas. Si hacemos una técnica grupal, hay que preguntar si existen dudas. Casi siempre tenemos que estar preguntando si hay dudas. Hay que hacer preguntas relacionadas al contexto o experiencia laboral de las personas que están como participantes. Hay que clarificar el alcance de nuestro curso de acuerdo con las expectativas planteadas por los participantes, comentar cuáles son los beneficios de nuestro curso y para qué les va a ayudar a ellos en su experiencia profesional o más adelante. Hay que acordar con los alumnos las reglas de operación, de participación y convivencia del curso y realizar el contrato de aprendizaje de acuerdo a los objetivos que nosotros pusimos. Si ustedes se dan cuenta, todo esto viene dentro de la planeación que ya hicimos previamente. Entonces, ya lo único que es ir llevándolo a cabo. En el ejemplo que les puse, esta parte del encuadre nos va a llevar máximo 30 minutos. Yo lo que sugiero es que hagamos para la clase muestra diapositivas para cada uno de los elementos que está solicitando. Es decir, una diapositiva para la bienvenida, otra diapositiva para nuestra presentación, otra diapositiva para los objetivos, otra diapositiva para la descripción general de nuestro curso, el temario. Aquí lo que nos pide es que hagamos una dinámica rompehielo para que los alumnos se presenten. Y entonces aquí hay que ir poniendo toda esa información en diapositivas de manera que logremos hacer todos y cada uno de esos pasos. ¿Por qué? Porque el estándar, si nosotros se nos olvida hacer, por ejemplo, describir los beneficios, nos va a restar puntos. Entonces, si tenemos todo en diapositivas, no se nos va a olvidar ningún elemento. Dentro de tanto de las expectativas como de las reglas de operación, participación y convivencia, así como el contrato de aprendizaje, lo podemos hacer a través de una dinámica, de una sola hoja en la que nosotros pongamos todos esos elementos, sobre todo para cortar tiempos. Las reglas de operación son la forma en que nosotros vamos a llevar la dinámica de nuestra clase, qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Por ejemplo, el uso del celular, la forma en que vamos a responder, la forma en que se va a participar, los momentos en que podemos tener un receso o un descanso. El contrato de aprendizaje es a qué me comprometo yo como estudiante para llevar a cabo mi aprendizaje, ¿no? Mi contrato de aprendizaje es a qué me comprometo yo como estudiante. Y las expectativas de clase o del curso es qué es lo que yo espero de ese curso, qué me gustaría ver, qué me gustaría que fuera la clase, cómo me gustaría que el facilitador lo llevara a cabo. Entonces, puedo hacer una sola dinámica incluyendo todos estos elementos de manera que sea más eficiente y acortar el tiempo para que no sea demasiado extenso. Algo muy importante es que tanto el contrato de aprendizaje como las expectativas de nuestros participantes deben mencionarse. Es decir, todos lo debemos conocer. Entonces, cada participante va a poner su contrato de aprendizaje y sus expectativas y las tenemos que conocer todos. Entonces, ahí tenemos que participar. Uno, para que todos sepamos cuáles son nuestras expectativas y otra, para que el facilitador sepa qué es lo que esperan los alumnos de ese curso.
Dentro de ese mismo encuadre, lo que nos pide es emplear una técnica de integración. Esta técnica de integración lo que nos va a ayudar es a que todos los participantes se desenvuelvan, se conozcan y que en algún momento pues se relajen, ¿no? Que es nuestra técnica rompehielo. Dice aquí que debe incluir una actividad de integración con la presentación de los participantes, que era lo que yo les mencionaba, en un momento definido en el documento de planeación. Debe estar esto en el documento de planeación. Si ustedes lo identifican, se llama dinámica rompehielo. Explicando el objetivo de esta técnica, nosotros tenemos que decir, bueno, ya vimos, ya me presenté, ya les di el objetivo del curso, el temario, ya les di todos estos puntos. Ahora sí, vamos a hacer una dinámica rompehielo. Hay muchas dinámicas rompehielo, muchas técnicas. Ustedes sabrán cuál les gusta más, les facilita más conocerse. Nada más elijan una que no les lleve muchísimo tiempo, ¿no? Debe ser un máximo 5 minutos, ¿no? Algo muy cortito. Algo importante es que debemos decir cuál es el objetivo de esa técnica. Casi de todas las técnicas tenemos que decir cuál es el objetivo, qué queremos lograr con esa técnica. Hay que poner un tiempo en específico, hay que explicar las instrucciones de esa técnica, decirles cómo se va a llevar a cabo. Lo importante es promover la participación de todos nuestros participantes y nosotros debemos participar en esa técnica. Y por último, controlar el tiempo. Entonces, cualquier técnica que hagamos rompehielo, debemos aplicar esto. También preguntar dudas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer esta técnica rompehielo que se llama tal. Esta técnica es con el objetivo de conocernos, de saber cuáles son nuestros gustos, preferencias, explicarles las instrucciones y bueno, esta técnica la vamos a hacer en no más de 5 minutos. ¿Tienen alguna duda de cómo es la dinámica de esta técnica? Sí, no, y la llevamos a cabo. Una vez que ya hicimos esa técnica, ahora sí, vamos con el desarrollo de nuestra clase. En el desarrollo de nuestra clase, cada uno de ustedes sabrá la forma en la que lo va a llevar a cabo. Lo que sí nos pide es que apliquemos tres tipos de técnicas instruccionales: la expositiva, la demostrativa y la diálogo-discusión. Entonces, esta debe ir inmersa en el desarrollo de nuestra sesión. Cuando aplicamos una técnica instruccional expositiva, tenemos que decir cuál es el objetivo del aprendizaje de ese tema o de ese subtema que vamos a exponer. Realizar una introducción general del contenido temático, es decir, generar en ellos o despertar en ellos el interés por ese tema. A lo mejor hacer referencia al aprendizaje significativo. ¿Para qué me va a servir? ¿En dónde lo puedo aplicar? ¿Por qué es importante conocer ese tema? ¿No? Y de esa manera yo puedo despertar o promover el interés de mi participante. Hay que preguntar a los participantes o a nuestros alumnos acerca de los conocimientos previos que tienen. De esta manera también podemos despertar el interés. Desarrollar el contenido de acuerdo al documento de planeación, es decir, los temas que yo tengo o subtemas que yo tengo, hay que exponerlos como nosotros tenemos planteado. Algo muy importante es mencionar la bibliografía de la cual proviene esa información. Hay que hacer preguntas dirigidas a los tipos de participantes de manera que nosotros identifiquemos si ellos van aprendiendo o si van entendiendo lo que nosotros estamos diciendo y preguntar si hay dudas, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta este momento? Sí, no, sí hay, resolvemos sus dudas. Por último, hay que pedirle a un alumno o a varios que nos digan qué aprendieron, que nos hagan una síntesis de lo que nosotros expusimos
y retroalimentar. Es decir, dime qué aprendiste acerca del tema tal o qué aprendimos de este tema. No, pues aprendimos esto. Y algo muy importante es hacer énfasis en lo que nosotros queremos que el alumno se quede con ese conocimiento, ¿no? Que más que nada es el objetivo general o específico de nuestro curso. Entonces, habrá información adicional que nosotros les demos en nuestra exposición, pero hay información que queremos que el alumno recuerde para siempre. Entonces, ahí hay que hacer mucho énfasis sobre lo que queremos que aprenda de ese tema o ese subtema. Y por último, pues ya esto viene de la mano con el punto anterior, o eh, el de visualizar para qué le va a servir, pero por último, invitar a los participantes a que nos digan en qué les puede servir lo que aprendieron de ese tema. Sé que suena a mucha información, pero es como debe darse una clase expositiva. Entonces, si nosotros lo hacemos desde el principio así y recordamos todos y cada uno de estos puntos, vamos a promover el aprendizaje significativo de nuestros alumnos. Entonces, yo lo que sugiero para que no se nos olvide cada uno de estos puntos es que pongamos algunas señalizaciones, es decir, algunas frases, objetivo, introducción, para qué me va a ayudar, alguna pregunta que nos ayude a determinar los conocimientos previos, la bibliografía hasta el final, hacer algunas preguntas dirigidas, eh, poner un icono, quizá de un signo de interrogación, que a mí me ayude a recordar que en ese momento debo preguntar si existe una duda hasta el momento. Y a lo mejor una diapositiva donde yo lleve lo aprendido a la utilidad en la realidad que le va a llevar a nuestro estudiante. Entonces, si nosotros ponemos cada uno de estos puntos en nuestra técnica expositiva, vamos a lograr en el participante que se lleve un gran conocimiento con un sentido de nuestra sesión a la realidad. Dentro de nuestra exposición también tenemos que aplicar una técnica instruccional demostrativa. Es decir, que lo que nosotros le explicamos anteriormente en la técnica instruccional expositiva, lo demostremos, ¿no? Que lo llevemos con un ejemplo. En esta técnica instruccional demostrativa, pues hay que hacer una actividad que desarrolle esa técnica demostrativa, indicar un propósito, un beneficio para despertar el interés de nuestro alumno. Explicar qué es lo que esperamos que ellos aprendan con esa técnica. Hay que procurar la participación de todos los miembros del grupo. ¿Cómo podemos hacer esta técnica instruccional demostrativa? Con un ejemplo, o con dos, o con varios, de manera que nosotros podamos ejemplificar lo que vimos en la exposición. Nuevamente, resolver dudas sobre la demostración de ese ejemplo. Si ya realizamos ese ejemplo y ahora los alumnos lo van a llevar a cabo, hay que supervisar la realización de esa actividad. Hay que atender las dudas al momento que ellos están realizando la actividad. Por último, hay que retroalimentar sobre la práctica y preguntar a los participantes qué se llevan de utilidad, qué aprendieron, qué les gustó, cómo lo llevarían a cabo en la realidad. La técnica de diálogo-discusión. Podemos aplicar diversas técnicas de diálogo-discusión, por ejemplo, un panel, un foro, una lluvia de ideas. Hay muchas herramientas que podemos aplicar de técnica diálogo-discusión. Nuevamente tenemos que decirles, vamos a hacer esta técnica, el objetivo es este o el propósito es este. Hay que decir qué tema vamos a incluir en esa técnica, las instrucciones. Hay que procurar que todos nuestros participantes realicen esa actividad. Resolver dudas si tienen antes de iniciar esa técnica
organizar los grupos en subgrupos. Algo que evalúa el estándar es que debemos dividirlos en 2 grupos, en 3 o en más, pero hay que dividirlos en subgrupos. Como el estándar maneja como mínimo 4 participantes para la clase muestra, generalmente son 2 y 2. Hay que propiciar la participación de los grupos, abrir una discusión en el buen sentido. Nosotros vamos a ser los moderadores, entonces debemos conocer perfectamente la técnica que vamos a aplicar, porque si aplicamos un panel es un tanto diferente a un foro y una lluvia de ideas también es diferente y cada uno de ellos tiene su procedimiento. Entonces tenemos que conocer perfectamente cuáles son los pasos a seguir para esa actividad. Hay que vigilar el cumplimiento de las reglas de operación de esa dinámica y sobre todo cuidar el tiempo. Sobre todo en estas técnicas de diálogo, discusión o la demostrativa, pueden irse de control los tiempos porque los alumnos se meten tanto en el tema que lleva más tiempo del programado. Entonces hay que ir cuidando mucho esos tiempos. Y por último, preguntar las dudas o resolver las dudas de lo que quedó al final, ¿no? Dar conclusiones acerca de lo que rescatamos de esa actividad y ver qué utilidad se van a llevar de esa actividad que realizamos. Ahorita en la siguiente semana vamos a ver las evaluaciones, tanto formativas como sumativas. Pero lo que quería comentarles es que aquí en la demostrativa podemos aplicar una evaluación formativa, una actividad, y en esta, la diálogo-discusión, podemos aplicar otra actividad de evaluación. De esta manera, aplicamos técnicas y evaluamos. Lo que nos pide el estándar es que en las 3 técnicas nosotros facilitemos el aprendizaje del grupo, recuperando experiencia previa, utilizando ejemplos relacionados con el tema, relacionados con el contexto del estudiante. Algo muy importante es acerca de los tecnicismos que nosotros como profesionistas podemos utilizar y que debemos aclarárselos siempre a los alumnos. Entonces, no hay que dar por hecho que la forma en que nosotros hablamos, los alumnos nos van a entender, puesto que su nivel de comprensión o su nivel de experiencia en el tema es inferior al de nosotros. Entonces, siempre hay que aclarar los tecnicismos o de esta manera, si lo vamos resolviendo durante las primeras sesiones, ya después podemos hablar con esos tecnicismos y el estudiante nos puede entender. Hay que realizar en conjunto al menos una actividad que fomente el aprendizaje a través de la solución de problemas, descubrimiento de logros o casos. Es lo que hacemos con las dinámicas. Hay que motivar a los alumnos a que interactúen, empleando siempre nuestros rasgos de expresión, posturas, que seamos congruentes, que seamos motivadores. Hay veces que los docentes no son demasiado expresivos, demasiado sonrientes o tienden a estar solo sentados. Eso no es bueno. Siempre hay que estar en constante movimiento para que el alumno se sienta motivado, se sienta de alguna manera atraído y que la dinámica del grupo fluya. Realizar cambios de volumen, de entonación, cuando queremos que el conocimiento en particular se le quede al alumno, quizá elevar un poco más la voz, generar algunas posturas con el cuerpo, cuando sabemos que el alumno se nos está distrayendo, movernos hacia donde está el grupo que está distrayendo o levantar un poco la voz para atraer la atención, ir jugando con ese volumen o esa entonación para que sea una interacción mayor. También nos pide emplear alguna técnica grupal energizante. Esta se refiere a que cuando la dinámica del grupo se está llevando demasiado silenciosa o tenemos un grupo un poco apático o ya están muy cansados, hacer una actividad energizante que les ayude a recuperar esa motivación.
Brindar retroalimentación, siempre en cada una de las técnicas, la expositiva, diálogo, discusión o demostrativa. Hay que mencionar a los participantes los errores, fallas o omisiones que se presentan durante el curso. Son oportunidades para fortalecer el aprendizaje, es decir, si yo me equivoqué en algo, pedir disculpas y continuar, no hay nada de malo en eso. Empleando técnicas de verificación de comprensión de los contenidos, es decir, por ejemplo, puedo hacer una pequeña dinámica que sea de preguntas, con una pelotita, puedo lanzar algunas preguntas y dar algún premio, o alguna técnica que a mí me ayude a reforzar o a saber si realmente están aprendiendo o no mis estudiantes. Ir preguntando acerca de los conocimientos adquiridos durante los temas, promover siempre la participación y la utilidad que ellos van a tener en su vida laboral, y mencionando los logros alcanzados. De alguna manera, esto se evalúa dentro de las técnicas anteriores, pero es importante que ustedes lo conozcan. Algo que también maneja el estándar es el uso de los recursos o materiales de apoyos didácticos. Esto en el sentido de que no todo sea lectura, sino que también sea exposición, diálogo, discusión y demostración. Que los recursos materiales y de apoyo didáctico sean eso, solamente un apoyo didáctico, pero no son los que van a dar nuestra clase al 100%. Todo lo que pusimos en nuestra lista de verificación, que fue el producto que entregamos en la sesión 1 y 2, sea lo que vamos a utilizar aquí, es decir, si nosotros pusimos que en nuestra dinámica expositiva vamos a utilizar diapositivas, pues las tengamos. Si en nuestra técnica demostrativa vamos a llevar un material de laboratorio, por ejemplo, que sí lo estemos utilizando. Expresar al grupo que hagan el mejor aprovechamiento de los materiales, promover la visibilidad de apoyos didácticos para que los participantes puedan interactuar y utilizarlos de manera oportuna, etcétera, ¿no? Entonces, es utilizar como apoyo los materiales didácticos y todo lo que yo planteé en el documento de plan de clase y en la lista de verificación, realmente lo utilicemos. Por último, el cierre de nuestro curso. Invitar a los participantes a resumir el contenido del curso, es decir, que nos digan una síntesis de lo que vimos, reforzar esos conocimientos. Hay que preguntar acerca de lo que ellos escribieron como las expectativas que tenían de nuestra clase, si ver si realmente se cumplieron o no. Preguntar al participante si el objetivo que nosotros planteamos se cumplió, si fue un resultado de aprendizaje que se alcanzó, que nosotros le digamos al estudiante qué acciones pueden promover a continuar con su aprendizaje. A lo mejor la siguiente semana o la siguiente clase vamos a ver tal tema. Les invito, por favor, a que no olviden este tema porque nos va a servir de antecedente para el siguiente, o les invito a que lean algo que a nosotros nos va a ayudar a promover el aprendizaje en nuestra siguiente clase. Invitar al grupo a formular compromisos de aplicación a lo que aprendieron, es decir, de qué manera ellos pueden utilizar lo que acabamos de aprender en su vida profesional, en futuro o en ese momento, y aplicar una técnica grupal de cierre, algo pequeñito. Si tienen alguna duda, por favor pregunten ya sea en mi WhatsApp, a mi correo electrónico o en el foro de preguntas y respuestas. Para esta sesión 3, la actividad es elaborar el material didáctico de la clase muestra que se eligió. Esto va de la mano con su documento plan de clase, en el que deben tener todos los elementos que acabamos de ver: el inicio, el desarrollo y el cierre. Dentro del inicio, todos los elementos; dentro del desarrollo, las 3 técnicas: expositiva, demostrativa, diálogo, discusión; y el cierre, todo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Yo lo que sugiero en estas diapositivas que les va a servir para su clase muestra es elegir un tema corto, porque solamente, como les comentaba, el estándar evalúa la técnica,
más no el contenido temático. Entonces, no elijan un tema demasiado extenso, sino un tema cortito que tenga 2 o 3 subtemas para que pueda ser fácil como una actividad de aprendizaje o de ejemplo. Elegir un tema que se preste a las 3 técnicas que acabamos de ver, la expositiva, la diálogo, discusión y la demostrativa. Poner todas las diapositivas que sean necesarias para no olvidar ningún paso de lo que acabamos de ver ahorita en los desempeños. Y que vaya de acuerdo a lo planteado en el documento de planeación de la actividad número 2. Si alguien observó que le faltó algún punto, por ejemplo, ahorita que vayan a estar haciendo las diapositivas y diga, me faltó mi plan de clase, este punto en específico lo pueden modificar, no hay ningún problema. Y bueno, incluir, como les comentaba, todos los elementos que les ayuden a recordar lo que se van a hacer. Por ejemplo, algunos símbolos que a ustedes les ayuda a decir, en este paso de diapositiva tengo que preguntar si hay preguntas. O en este paso tengo que decir la utilidad profesional que les puede llevar, ¿no? Así como hacer algunas simbología que a ustedes les ayude a recordar qué es lo que tienen que decir o hacer. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Eh, Cualquier duda estoy para servirles y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión, que es el elemento 3, acerca de los tipos de evaluación de la sesión o curso. Muchas gracias y excelente día.